En la sesión pasada tuvimos la exposición de los sindicatos, de los trabajadores en su momento. No sé, antes de dar la palabra al director del SAC o su director nacional de INDAP, no sé si los sindicatos o los representantes de los trabajadores tienen algo que agregar a lo que señalaron en la sesión pasada para poder tener la respuesta de las autoridades del agro en este caso. No sé si... ¿Sí? Tiene la palabra. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a los presentes, diputados y diputadas, el resto de funcionarios, por cierto. Sí, claro, en el fondo, específicamente y limitándome al tema central de lo que nos aboca en el día de hoy. En el fondo, la semana pasada dimos cuenta respecto de cómo había quedado configurado, ¿cierto?, el subtítulo 21, que específicamente se refiere a lo relativo de las partidas asociadas a personal, en el fondo, honorario, o sea, sueldo me refiero, horas extras y viáticos, ¿sí? Faltó agregar, señor presidente, ¿cierto?, el detalle respecto de nuestra visión a propósito del déficit que persiste sobre el subtítulo 22. Aquel relativo, ¿cierto?, para los que tal vez no se manejen muy bien ese lenguaje tan técnico, a los bienes y servicios que una institución, en este caso el SAC, ¿cierto?, tiene asignado. Cerca de 25.000 millones de pesos son los que se asignaron por ley de presupuesto para el subtítulo 22. Nuevamente me refiero a los bienes y servicios. Habíamos señalado la semana pasada, ¿cierto?, que mirábamos con preocupación la concentración de cerca de 1.200 millones y un poco más, que aún quedaban sin devolver, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en este juego que ocurrió con el decreto 32 del 10 de enero del 2025, que recortó los 4.274 millones de pesos, ¿cierto?, y lo que pasó con el decreto 139 del 17 de febrero, que devolvió parte de esos dineros, 2.705 millones de pesos, concentrados fundamentalmente en el 21. En la diferencia básicamente están del orden de 1.200 y tantos millones de pesos en el 22. Lo que faltó por señalar, señor presidente, fue que de la ejecución presupuestaria 2024, en el fondo, quedaron facturas o obligaciones en el subtítulo 22 por pagar, en el caso del SAC, del orden de los 950 millones de pesos, ¿sí?, que evidentemente se suma, ¿cierto?, a esta presión que hoy en día tenemos en el subtítulo 22. Digo, hoy en día tenemos, en el sentido de que, como dije la semana pasada, ¿cierto?, no es poco frecuente que sean los propios funcionarios los que terminan eventualmente subvencionando parte de los gastos que deberían ser cubiertos, evidentemente, por la propia autoridad, de distintas formas en la práctica. A eso se suma una proyección, también con alguna base fundamentada respecto de el aumento de los costos fijos relativos, por ejemplo, a consumos básicos, ¿cierto?, algunos arriendos de por medio, los servicios que el SAC contrata eventualmente para vigilancia o aseo. Bueno, ese cúmulo de gastos asociados a ese detalle que acabo de dar bordean más o menos los 450 millones de pesos adicionales en el incremental que tiene el costo de la vida, que por cierto para este tipo de ítems sobrepasa evidentemente las estimaciones, las proyecciones que se dieron respecto a IPC en general en el 2024, ¿cierto? No me quiero extender mucho en el asunto, ¿cierto?, pero quiero que consideren que la presión que hoy en día tiene el servicio agrícola y ganadero, ¿cierto?, de lo cual estamos evidentemente preocupados por el motivo que di anteriormente, ¿cierto?, no está específicamente solo en lo que falta por suplementar o devolver, ¿cierto?, en este juego que ocurrió entre el decreto 32 y el 139, sino también a propósito de la presión que se generó dentro del SAC respecto de estos pagos que hubo que cursar o que habrá que cursar con presupuesto 2025 y que correspondían a obligaciones 2024. ¿En qué incide esto básicamente? Bueno, entenderán que todo lo que tenga que ver con movilización en terreno, por ejemplo, en el caso del SAC no solo tiene que o está relacionado con la situación de viáticos que están cubiertos por el subtítulo 21, sino también por la disposición de vehículos o combustibles o peajes o pasajes, como quieran verlo, que son parte del subtítulo 22, ¿cierto? Hasta la mantención de los vehículos evidentemente pasa por esa serie o los dineros que están asociados al subtítulo 22. Súmenle a esto, evidentemente, que estamos en un escenario de una creciente presión por los servicios que brinda el SAC, y a buena hora, porque esto evidentemente refleja una mayor actividad económica en lo que importa, en este caso, la actividad agroproductiva. Antecedentes, en el fondo, para que ustedes los tengan a la vista, ya se habían señalado
cifras bastante halagüeñas respecto al crecimiento del sector agropecuario, en el fondo exportaciones agropecuarias entre 2023 y 2024, en torno al 15%. Se hablaba por ahí, se sigue sosteniendo, del orden de 20.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas. Todas ellas, evidentemente, pasan por la gestión del servicio. No hay producto agrícola que no, cierto, directo o indirectamente pase, en el fondo, por las gestiones o actividades del propio servicio. Alguien hablaba por ahí, en el fondo, para ponerle cifras, para que ustedes tengan ahí en la retina, del orden de las 300 millones de cajas que fueron certificadas por el SAC y que tuvieron por destino, en el fondo, los distintos países con los que comercia Chile. En otro escenario que no tiene que ver específicamente con el tema de las exportaciones, considérese también que hubo un incremento en lo que es la actividad del servicio en barreras. Controles fronterizos me refiero, cerca de 100 controles fronterizos, es en los que el SAC tiene presencia, ¿no? Dentro del año pasado al menos fue así. El incremento de la actividad del SAC en barreras creció en torno al 11%, 13% de aquello, por ejemplo, en lo que fue el tráfico de personas. Me refiero cuando digo tráfico me refiero yo, cierto, al paso de personas hacia el ingreso, efectivamente. La actividad del servicio, que no solo se limita evidentemente al control de personas que ingresan al país, creció del orden del 11% en promedio, ¿cierto? ¿Cuál fue el incremento respecto de la dotación del servicio en cuanto a funcionarios que prestan, ¿cierto? Servicio, valga la redundancia, en esta materia? 3%, ¿cierto? ¿Qué hubiésemos esperado este año? ¿Cierto? Un incremento respecto de los funcionarios que presten servicio en barreras, ¿cierto? Dentro de ellos se implementó o pasa a implementarse desde el año 2025 en adelante, ¿cierto? Algunos controles fronterizos con presencia del servicio 24/7. Esto quiere decir que van a estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y así por todo el año. Evidentemente todo eso, ¿cierto? No solo se ejecuta con presupuesto del subtítulo 21, sino también con parte del presupuesto del subtítulo 22. Bueno, es la información que yo quisiera relevar en este tema. En el fondo, creo yo que hay una necesidad de poner un poco de atención en lo que vaya a pasar con el presupuesto del servicio agrícola y ganadero, sobre todo con el anuncio de eventuales recortes que podrían ejecutarse, ¿cierto? Y dejar mucho más dañado, ¿cierto?, nuestra posibilidad de ejecutar las actividades que son propias del servicio de aquí al 31 de diciembre. Presidente, lo que puedo exponer. Gracias, don Elías.